¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, edición de día martes. Un martes bastante negro o bastante particular en cuanto a los intereses del gobierno frente a la vieja pelea que tienen contra el Poder Judicial. Hoy la Corte Suprema de Justicia falló en contra de la decisión que tomó Cristina Fernández de Kirchner, esto habrá sido en abril, cuando dividió el bloque de senadores en dos bloques, creó el bloque de Unidad Ciudadana y el bloque del Frente de Todos, para tener un miembro más en el Consejo de la Magistratura. Para la Corte Suprema de Justicia, algo que fue apelado, por supuesto, por Luis Juez, el senador que debía ir al Consejo de la Magistratura y por todo el bloque opositor, para la Corte Suprema de Justicia eso se trató de una trampa, una deslealtad, es salirse de las reglas del juego, claro, porque cuando se tenían que elegir los consejeros, no estaba el bloque de esa manera, no estaban presentados de esa manera, sino que se hizo para tener un consejero más. Esto generó el primer traspié que tuvo Cristina Kirchner hoy frente a la justicia y generó de alguna manera algo que puede llegar a escalar a niveles bastante delicados, porque hay unos senadores del Frente de Todos que no permiten o creen que la Corte Suprema de Justicia de esta manera está interviniendo en las facultades que tiene el Senado y que amenazan con llevar a la Corte Suprema a un juicio político, que a ver si tienen los números para hacerlo, pero de alguna manera la pelea Frente de Todos, kirchnerismo, peronismo contra el Poder Judicial está cada día más picante. A esto hay que agregarle otras cuestiones que se conocieron el día de hoy. Por ejemplo, que hoy se realizaron dos audiencias en la Cámara Federal de Casación por dos temas en los cuales a Cristina Kirchner en primera instancia y a los funcionarios que la acompañaban en los dos procesos le había ido bien. En primera instancia había quedado absuelta en la causa memorándum con Irán y había quedado absuelta en la causa Otesur Los Sauces. Bueno, hoy hubo la primera audiencia donde la parte acusatoria presentaron las informaciones y presentaron los pedidos para que la Cámara Federal ordene al juzgado que abra el juicio oral. El 22 se tiene que defender en la causa Otesur Los Sauces y el 24 en la causa de memorándum con Irán, los abogados defensores de los imputados. Y en diciembre, no están obligados, pero probablemente en diciembre puedan hacerlo, la Cámara Federal de Casación decida si tanto en la causa del memorándum con Irán y la causa de Otesur Los Sauces se van o se pueden ir a juicio oral. La de Otesur Los Sauces está muy ligada íntimamente a la causa vialidad, porque si en la causa vialidad Cristina queda condenada en primera instancia, y todo, uno dice Cristina, estamos hablando de Julio De Vido, de la gente de José López, toda la gente del área de planificación y de vialidad y del empresario Lázaro Báez, que se descubre que ahí hubo fraude a la administración pública, automáticamente ese dinero hay que lavarlo. Entonces ahí empieza a tomar fuerza la causa de Otesur Los Sauces, donde se investiga lavado de dinero. La otra causa del memorándum con Irán, bueno, los familiares de la AMIA, hoy va a estar el abogado de los familiares de la AMIA con nosotros, nos van a dar detalles de por qué ellos creen que esa causa tiene que ir a juicio oral y lo que hizo el juez Rafecas en primera instancia está mal desde todo punto de vista. Bien, va a estar Álvaro de la Madrid con nosotros, dirigente radical, fue diputado nacional, un hombre que estuvo mucho tiempo en Santa Cruz, fue precandidato a intendente, o candidato a intendente de Calafate, conoce bien a los Kirchner, es uno de los, ha escrito libros, pero con él vamos a hablar de otros temas, ¿no? Por ejemplo, qué pasa en Juntos por el Cambio, porque la interna también está al rojo vivo. Hoy a la mañana hubo una reunión de la mesa del PRO, a la cual ofició como de mediador el expresidente Mauricio Macri. Quedó claro que en ese espacio hay tres precandidatos a la presidencia, que son Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal. Esto lo dijo Cristian Ritondo, que ofició como vocero de esa reunión. Que la pelea Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich van a tratar de encauzarla para que no sea pública. Para eso, cada uno ha designado un delegado, coordinador. Patricia Bullrich a Gerardo Milman y Horacio Rodríguez Larreta a Fernando Strafache. Ellos van a tener que hablar y dialogar en la previa como una mesa de diálogo anticipatoria de cualquier conflicto, porque no quieren que suceda lo que sucedió la semana pasada, donde el conflicto tomó mucho vuelo político, porque creen que de esa manera la gente se desgasta y no cree en la alternativa política que representa Juntos por el Cambio.
A las 6:30 de la tarde se reunieron todos los miembros de la coalición opositora, los presidentes de los partidos, en una reunión por Zoom, donde también se habló de esto. Seguramente lo que dejan trascender es que lo primero fue que le piden a Cristina Kirchner que cumpla el mandato de la Corte y designe a Luis Juez en el Consejo de la Magistratura, y además que están poniendo mucha fuerza en que sus equipos técnicos, las fundaciones Pensar, ANAREN y ALEM, estén trabajando en el proyecto de gobierno de la plataforma para las elecciones del año que viene. Eso es lo que comunican oficialmente. Yo te puedo asegurar que estuvieron hablando de la interna también, de cómo bajar los ánimos y cómo tratar de que los precandidatos, quienes tienen aspiraciones, traten de atemperar los ánimos y no sean tan confrontativos. No tienen problema, dicen en la mesa junto con el cambio, y hoy se habló de eso, lo vamos a hablar con Álvaro de la Madrid en un ratito, en que haya debate, en que haya varios candidatos, incluso que haya fórmulas mixtas. Pero lo que no quieren es elevar el debate que trasciende y que quede, como dijo Elisa Carrió, en una suerte de chismerío político, porque eso desgasta mucho, en un momento donde la sociedad está al borde con la paciencia, una sociedad que está muy sensible porque la inflación, porque la plata no alcanza, porque hay inestabilidad laboral, porque, bueno, no estamos pasando un buen momento. Y si la política no está a la altura, la gente se lo va a hacer notar. Y a propósito de esto, y por eso hacemos un breve comentario editorial, hoy hubo paro de trenes. El paro iba a ser por 12 horas, se levantó a mitad de la tarde, pero me da la impresión de que le falta conducción al gobierno, ¿no? El gobierno tiene que empezar a tomar el toro por las astas y tiene que haber también responsabilidad de los dirigentes gremiales, ¿no? Yo entiendo que ante esta inflación tan alta, todos estén peleando, todas las paritarias que se cerraron quedaron cortas. Digo, hoy en un ratito nos va a contar Leandro Dario cómo da el IPC, la inflación de octubre en la Ciudad de Buenos Aires, 7 puntos, digo, altísimo. Si estamos en un nivel de inflación constante, 6, 7 puntos todos los meses, todas las paritarias se tienen que actualizar. Ahora, es cierto que el salario no alcanza, pero si van a parar los subtes, van a parar los trenes, va a haber paro de colectivos, si va a haber paro, si van a cortar todas las calles, empiezan a colisionar dos derechos. El derecho a la protesta legítimo que tienen los trabajadores y el derecho que tienen el resto de los ciudadanos, por ejemplo, a viajar, a poder llegar a su trabajo, a poder volver a su casa. La libre circulación. Son dos derechos que colisionan y termina siendo de alguna manera en una situación conflictiva una especie de lucha de pobres contra pobres. Mirá un ejemplo, lo que sucedió y a ver si podemos ver las placas. Mirá lo que pasó hoy con el paro de trenes. 980.000 personas no pudieron tomar un tren hoy para ir a trabajar o para volver a su casa, de gente que trabaja de noche y que quería volver a la mañana. Esto significa 22 canchas de Independiente llenas. La gente que no pudo viajar hoy. Fíjate otra comparación y que ahora te va a servir para tomar magnitud del asunto. Son 13 monumentales llenos, 13 estadios monumentales llenos. Son a razón de 72.000 espectadores más o menos por cada monumental lleno. Bueno, son 13 estadios monumentales llenos, la gente que no pudo viajar. Hoy hace el último recital Coldplay en la Argentina. Con 3 recitales más, lo has visto porque Coldplay ha generado conmoción en el país por sus recitales en River, que vino gente de distintos lugares, hasta el interior, para verlos. Con 3 recitales más, son los 10 monumentales llenos de Coldplay, más 3 más, es la cantidad de gente que hoy se quedó sin viajar. Trenes Argentinos tiene 31.000 empleados, es el mayor empleador del Estado. Es una empresa muy importante como para que tener un conflicto de esta naturaleza y que casi 1 millón de personas no puedan viajar a su trabajo con todo lo perjudicial que eso resulta, o no puedan volver a su casa, que también es perjudicial. Vivimos en una Argentina donde los sueldos no alcanzan, donde la inflación se come nuestro poder adquisitivo, donde hay inseguridad, incluso en los trenes, donde tenemos problemas cotidianos con los cuales nos baja el ánimo, nos quita el buen ánimo, estamos enojados, la sociedad está enojada, la sociedad está triste, está desganada, tiene mucha desesperanza, esto lo dicen las encuestas que miden el humor social. Y si a esto le agregamos este tipo de conflictividad gremial, si el gobierno no es capaz de ordenar esto, si los dirigentes gremiales no tienen la madurez para sentarse a dialogar sin generar esto, esto puede terminar mal, porque realmente en un momento la gente se va a cansar. Miren lo que pasó en Chile, solo por aumentar el metro, solo por aumentar nada más que el valor del subte, un día, un país que tenía o tiene menos de un dígito de pobreza, que tiene una inflación prácticamente de un mes de Argentina en el año,
que tiene mejores indicadores, entraron en una espiral de crisis política muy pero muy grande que llegó hasta intentar cambiar la Constitución. Argentina tiene un sistema político que no ha dado respuesta, pero es estable. Debemos mantener eso para garantizar que la democracia sea de alguna manera quien, a través de nuestra elección y nuestra propia voluntad, solucione los problemas. Pero si siguen estos conflictos como el de hoy, atención que puede ser una mecha de algo que puede explotar más adelante. Quédate con nosotros hasta las 22. Esto Hoy Nos Toca, aquí en el Canal de la Ciudad. Vos podés ir por tus tíos, por tu abuelo, que son jubilados, no es político. Este es un paro que pedimos por un bono para los compañeros jubilados, para que puedan tener una Navidad como buen cristiano que serán, o de cualquier religión, puedan tener una Navidad en paz. No escucha los reclamos de los pacientes, las demoras en las cirugías, los servicios que se están cerrando, las residencias que no se cubren. Esto es urgente e indispensable que el gobierno atienda a la salud. Hoy un médico que entra está al borde del límite de pobreza. No puede ser que un médico no pueda mantener una familia. Me preocupa que esta obsesión por ocuparse de la parte y no del todo, y del rol, ¿no?, importante que tiene el presidente en ese sentido, me da como una sensación de que quizás no hay una preocupación central en ganar las elecciones. Para mí, para Carla, para Daniel, para Cristina, para los que estamos embarcados en este proyecto, ser atentos, estar atentos a la salud de nuestros hombres y de nuestras mujeres es una obligación. Nadie piensa obviarlo para nada, él es parte del equipo, tiene la experiencia que nadie tiene, que es ser expresidente, una experiencia única, tiene mucho para transmitirnos de esa experiencia. Hemos planteado y ratificado la unidad de Juntos por el Cambio y hemos establecido un mecanismo de coordinación entre los precandidatos del PRO en temas de campaña y comunicación. Los candidatos hoy a presidente son Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. ¿Macri descartó? Nunca dijo que quería hacer. Bueno, Leandro, hoy se conoció la inflación en la Ciudad de Buenos Aires de octubre. Sí, es un índice, Daniel, que mide el Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires. Dio 7% para el mes de octubre. Es un dato que generalmente no suele coincidir exactamente con el que divulga el INDEC, el IPC nacional, que lo va a hacer la semana que viene, pero que te da una idea de que seguramente en el mes de octubre a nivel nacional va a ser superior al mes de septiembre. En realidad la Ciudad de Buenos Aires siempre da un poquito más alto que a nivel nacional, sí, ¿no? Sí, 7% dio en octubre, 84% en los últimos 12 meses, y en el acumulado del año, es decir, desde enero hasta octubre, da una inflación de 72,9%. Esto lo que te marca es que en septiembre a nivel nacional tuvimos 6,2%. Es muy probable de que a nivel nacional el dato sea mayor en octubre que en septiembre, es decir, esté entre 6,4% y 7%. Probablemente algunas consultoras hablan de 6,5% a nivel nacional. Pero si querés te paso a contar los rubros que más aumentaron en la ciudad el mes pasado, y ahí el dato es que los precios y los servicios regulados fueron los que lideraron las subas. Por ejemplo, educación, tuvo una suba fuerte del 13,4%. Luego tenés restaurantes y hoteles, que desde que se reactivó el año pasado tras la pandemia aumenta mucho, 9,3%. Salud, 8,9%, otro servicio regulado. Y alimentos y bebidas en el promedio general, es decir, 7%, como la inflación general. Es un dato que preocupa, 7%, porque siempre te repetimos que alimentos y bebidas es lo que más consumen los sectores populares. Educación, salud y alimentos y bebidas, que son gastos esenciales, están por encima de lo que va a ser la inflación promedio. Así es, así es. Y bueno, y luego también tenemos otra placa que te muestran los productos y servicios con más aumentos, más allá de los rubros, sino yendo a los productos y servicios. Tenés electricidad, 19,7%, ya está empezando a pegar la cementación, decidida por el ministro Sergio Massa. Agua potable, 10% de aumentos. Cerveza, es decir, bebidas alcohólicas, 11,7%. Frutas y verduras, que son productos estacionales y que varían mucho de acuerdo a la estación, un 9% de aumento. Y aceites, 9,2%, desde que empezó la guerra en Ucrania. Aceites es un rubro que ha aumentado mucho, más allá de que la inflación en Argentina es crónica y lleva 15 años. La inflación a nivel nacional se va a conocer el 10, ¿no? El 10 o el 11. La semana que viene. Exacto. Se espera, como te decía, un dato negativo, y ya la proyección de todas las consultoras para fin de año, es decir,
el dato anual de 2022 habla de 100%. Los 3 dígitos. 100% sin tener en cuenta una eventual devaluación, que no se sabe si va a haber o no, el gobierno siempre la niega, pero bueno, por el estado de las reservas que tiene el Banco Central, puede suceder. Bueno, que el Banco Central hoy volvió a vender divisas y ya vendió en lo que va de noviembre todo lo que había acumulado en octubre. Sí, y es la peor cosecha fina en años. Hay una sequía impresionante. Eso se impacta en las reservas también del Banco Central, porque hay generalmente en esta época del año hay liquidación de trigo, por ejemplo. Y entonces el camino que tiene el gobierno de acá a marzo es muy complicado, porque de acá a marzo va a perder reservas y recién las va a recuperar en la cosecha gruesa de la soja en marzo, abril, con lo cual es un camino bastante desafiante de acá a esos meses. Bueno, vamos a hablar de estos temas y las novedades que hay en la justicia con nuestro invitado. Vení, Leandro, vamos a la mesa. Tenemos un invitado en el piso, lo presentamos de la siguiente manera. Se trata de Álvaro de la Madrid, nació en Navarro, provincia de Buenos Aires, abogado, fue diputado nacional por Juntos por el Cambio, Radical el Hombre. Álvaro, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por venir, Muchas gracias. Bueno, Álvaro, hoy hubo novedades en la justicia, ¿no? Lo primero que te quiero preguntar es por la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que dijo que Cristina había roto las reglas cuando dividió el bloque en dos para tener un miembro más en el Consejo de la Magistratura y que ese consejero le correspondía al bloque opositor, o sea, a Juntos por el Cambio, que un bloque oficialista no podía tener los dos representantes de oficialismo y oposición, como hizo Cristina, dividir el bloque. Pero hace un ratito senadores del Frente de Todos dijeron que piensan llevar a la Corte Suprema de Justicia a juicio político. ¿Estamos frente a un conflicto, en el preámbulo, un conflicto grave o se pueden causar esto? Es lo que uno ha venido durante años denunciando que le interesaba a la vicepresidenta y al kirchnerismo. Si algo tiene de saludable esta medida es que nos muestra que todavía en la Argentina podemos reconstruir la República, porque el kirchnerismo no ha desbaratado y no ha quebrado todo el sistema judicial, no ha concretado la demolición institucional como ya lo hizo en Santa Cruz. Por eso que Cristina se indigesta con estas medidas de que la Corte no le da lugar a todos sus deseos, sus caprichos, sus necesidades, como está acostumbrada. Y este es el dilema que hacen los senadores del Frente de Todos, que son matones de la palabra, que siguen la indicación de Cristina, porque ya sería el colmo que hasta ella dijera eso, a veces hace jugar a distintos actores. Y bueno, es la vieja idea de Zanini, no los pusimos para esto. La Corte y la justicia para el kirchnerismo desde la génesis, desde su embrión, está para convalidar decisiones políticas, constitucionales o inconstitucionales, delictivas o lícitas, de acuerdo a lo que sea la necesidad del momento. Y no toleran una situación así. Ellos dicen, uy, mirá, te hicimos la trampa, lo sacamos a juez y listo. Y ellos descuentan que no iba a terminar sucediendo lo que pasó. Esto es muy aleccionador porque muestra cuál es el verdadero sentido oculto del ataque del kirchnerismo con la justicia. ¿Qué puede pasar si Cristina Kirchner se niega a nombrar? Hoy la mesa Juntos por el Cambio le exigió que cumpla la orden de la Corte Suprema de Justicia, que es inapelable ya a esta altura porque es la última instancia judicial, para que lo nombre a juez en el Consejo de la Magistratura. ¿Y qué pasa si Cristina se niega? Porque los senadores dicen que van a judicializar esto, que quieren llevar a juicio político a los miembros de la Corte. Uno puede esperar cualquier cosa, porque no tienen ningún respeto por las decisiones judiciales. Estamos hablando de una vicepresidente que desoyó 6 fallos de la Corte que le ordenaban restituir a Eduardo Sosa como procurador de la provincia de Santa Cruz, que lo habían sacado en el cargo. Incurrió en el delito de desobediencia judicial. Cuando la justicia falla en contra, intentan no hacerle caso y hacer cualquier cosa. Por eso que vuelvo a donde empecé. La dicotomía de la Argentina, esto uno lo ha dicho, es si hay Cristina o si hay justicia. Si hay división de poderes y vigencia plena de la Constitución o si hay demolición institucional y justicia servil como Santa Cruz. Y esto está abierto, es decir, la hoja está en blanco. Pero, y esto es lo que nos estamos jugando. ¿Sabes qué se pregunta el televidente, un ciudadano en su casa? Dice, si un fallo de la Corte Suprema dice, bueno, no lo cumplimos y lo dejan pasar, es como que no pasa nada, digo, porque vos me decís 6 veces no cumplieron el fallo de la Corte que era restituir en Santa Cruz al procurador Sosa. No lo cumplieron y no pasó nada.
¿Qué hubo un apercibimiento? ¿Fueron presos? ¿Le organizaron causa? No. O sea, eso es lo que la gente se pregunta. Digo, al final la Corte Suprema toma una decisión, pero después si no la cumplen, es como que no hay castigo para eso. Ellos están fuera de la ley en ese sentido y van a intentar ganar tiempo, hacer cuestionamientos fantasiosos, ridículos, a lo que dé lugar. El problema no es juez ni el Consejo de la Magistratura, sino una actitud que lejos de volver atrás se va a radicalizar. Ahora, Álvaro, la justicia está juzgando a Cristina por vialidad y a otros exfuncionarios. Ahora la Corte Suprema toma esta decisión con respecto al Consejo de la Magistratura. Es probable que se reabre la causa del memorándum. Da la sensación de que hay división de poderes y república en la Argentina. Sí, claro, por eso digo que esta es la muestra de la última ratio que el kirchnerismo no ha podido quebrar y desbaratar, la Corte. Y eso explica por qué van por la Corte, ¿sí? Porque a ellos les molesta todo eso. Les hubiese gustado que todas esas causas no se puedan volver a reabrir porque han tenido sobreseimientos fraudulentos, irregulares. Le molesta esto, lo que ha ocurrido con el Consejo de la Magistratura. Y la justicia buena que ve el kirchnerismo es la justicia familiar, militante, servil y domesticada de Santa Cruz. Decía, eso apunta, eso están acostumbrados a eso durante 30 años y no tienen otra forma de salirse. Por eso que yo he planteado, porque para entender las jugadas de Cristina hay que entender esa cabeza que siempre juega al límite, que siempre no juega al fleje, juega por afuera de las reglas. Y Cristina posiblemente, ¿sí?, yo creo que esto está en el laboratorio y en las posibilidades, asuma la presidencia de la Nación, faltando algunos meses para las elecciones, para afrontar ese proceso electoral como presidente y como para mandar un mensaje a la Corte de que no se atrevan, en este caso, contra la presidente de la Nación. ¿Vos creés que tu teoría es que lo van a correr a Alberto, lo van a hacer renunciar el año que viene para que cuando se convoque a elecciones la presidenta sea Cristina Kirchner? Es posible, no lo descarto en absoluto. Y lo vengo pensando, que Alberto ya fue revelado del cargo, ya no es más presidente. Yo expliqué a la sociedad argentina que desde que asumió, Cristina no lo necesitaba más y iba a ir por él. Todo eso pasó. Hoy lo ha colocado a Massa como ministro de Economía para meterlo adentro. Hoy están todos adentro y tiró la llave al mar, Cristina. Ya están todos adentro. No hay ninguna alternativa que pueda salirse por fuera de lo que es su estrategia. Y ahora queda lo último. Yo no digo que vaya a pasar porque esto nunca uno lo puede saber. Ahora, yo lo planteo porque no lo descarto que en los últimos meses Cristina decida, para dar una señal a la Corte, a la justicia, de que no se animen con ella y para afrontar un proceso electoral, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde le cree que eso le va a hacer bien, directamente como presidente de la Nación. No para cambiar nada en la Argentina, simplemente para tener ese cargo cuando se afronta el proceso electoral. Álvaro, del lado de enfrente, Juntos por el Cambio, hubo ruidos. Los últimos días hubo peleas fuertes en el PRO. Hubo chicanas también desde el acto en Parque Norte por los 39 años de democracia, de parte de algunos radicales hacia la figura o al gobierno de Mauricio Macri. Y eso no cayó bien en el votante de Cambiemos, en el votante de Juntos por el Cambio. Al final, en lugar de ser la alternativa, se están matando. Digo, yo hablo con todos, de todos los partidos políticos, lo digo siempre esto. Y te dicen, no, lo tenemos los equipos técnicos trabajando en una propuesta. Digo, pero eso no es lo que se ve. Se ve que se pelean. Digo, hoy hubo una reunión del programa de mañana para bajar las aguas y hace un ratito terminó la reunión vía Zoom de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, donde también se habló de esto. ¿Se puede ordenar la interna, te parece, o ya cruzaron un límite algunos? Yo antes de las elecciones legislativas planteé advertencias sobre un proceso que se debía evitar y que peligrosamente podía ocurrir, y que era esto. Decía que la sociedad miraba el desastre y la calamidad del gobierno y no estaba mirando a Juntos por el Cambio, pero que lo iba a empezar a mirar. Hablaba de qué era la verdadera unidad, que no era estar juntos sin saber para qué, sino que la verdadera unidad es para cambiar la Argentina, ¿sí?
no es el medio, estamos juntos y no sé, vamos viendo. La unidad tiene que ser con la propuesta, ¿sí? No con los nombres. Y incluso llegué a decir cuáles eran los límites de Juntos por el Cambio, antes que se diera esta charla que hoy estamos teniendo acerca de los límites de la amplitud, con qué aliados. Acá hay 3 cuestiones fundamentales. ¿Cuál es el programa? ¿Cuál va a ser la política de alianza? Porque esto es una coalición, es un frente, ¿sí? Y cuáles son los cambios estructurales que se enfrentan. Entonces yo decía en un momento, fíjate, que Juntos por el Cambio no se podía desnaturalizar, no le tenía que dar lugar a los arrepentidos y despechados de Cristina, que no tenía que perder los principios que le dieron origen a su constitución, y que sobre todo no se trataba de ganar la elección, sino de cambiar la Argentina para siempre. Fíjate lo que ocurre, es una paradoja. Hay algunos que quieren ampliar con los arrepentidos de Cristina. Ven bien a Randazzo, a Urtubey, a Berni, hasta Schiaretti, que ha sido un conspicuo aliado del gobierno en leyes muy negativas para la salud institucional de la República. Eso lo ven bien, pero consideran que Macri no tiene que participar. Es decir, que ahí hay un análisis desde la conveniencia. Ven bien una cosa... ¿Vos te enrolás dentro de ese grupo de radicales que creen que Macri tiene que aportar todavía a la política? No, y que yo creo que no tenemos que discutir a Macri. Te lo planteo así. Tenemos que discutir o debatir la propuesta de Macri, que es muy interesante y sobre la cual yo coincido, ¿sí? Cambios estructurales, 10 o 12 puntos trascendentales para cambiar la Argentina para siempre, ¿sí? ¿Qué se va a hacer con la mafia sindical? Porque vos fijate otra cosa, muchos de los que critican al expresidente de Macri, lo critican que se tiene que apartar, pero quieren llevar adelante políticas que son las que fracasaron, y ellos mismos dicen que fracasaron. Hablo del gradualismo. La mafia sindical se va a llevar puesta a los gradualistas en la Argentina, junto con la cámpora, que no tienen nada que perder con una eventual Cristina condenada. Y además otra cosa, Daniel, sí. Además otra cosa, la economía del parche gradualista en la Argentina la agotó Massa. No hay ninguna posibilidad para asumir el gobierno y hacer algo parecido con esa cuestión, ¿sí? Entonces, los cambios tienen que ser a fondo. Si no, ganar la elección no tiene ningún sentido. Hay que terminar con el populismo, con todos los populismos y también con los populismos light y con aquellas cosas que se parecen al populismo. Milei despectivamente los bautizó a ustedes Juntos por el Cargo. Cuando se matan por la precandidatura presidencial, ¿no le dan un poco la razón a Milei? Es que la disputa, yo lo planteé esto, a mí no me preocupa que Juntos por el Cambio haya muchos candidatos. Hasta lo veo saludable, porque Milei arregla sus cosas solo, no tiene interna, es como más sencillo, no lo digo despectivamente. En una coalición hay distintas identidades, distintos orígenes, distintos alineamientos ideológicos. Sí, pero dicen que se van a romper la cara públicamente. Claro, digo, eso es lo que está mal cuando toda esa cantidad de candidatos que tienen derecho no discuten las ideas y empiezan a discutir cosas que no tienen nada que ver. Acá, lo discuten a Macri, por eso digo, pero nadie discute la propuesta de Macri. El problema también es que hay dirigentes del PRO y dirigentes del radicalismo que creen en que no se puede hacer una política, vamos a ponerlo como vos los planteaste, yo creo que es más complejo y más abarcativo el problema, pero vamos a simplificarlo. Hay radicales y políticos del PRO que creen que el gradualismo tiene que ser camino porque no hay espacio político para ir de golpe. Y hay dirigentes radicales, como vos, y dirigentes del PRO, que creen que hay que hacer una política de shock porque esto no da para más. Eso te muestra que tampoco hay una idea común en cada uno de las... No importa de qué partidos son, sino son las personas que lo integran que piensan distinto, que ven la política distinta. Una de las cosas que se habló hoy en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio es que compitan fórmulas mixtas. Radicales con el PRO, con la coalición cívica, con radicales, el PRO con radical con el PRO, no sé, lo dirán ustedes y lo dirá la gente cuando vaya a votar. Pero la fórmula mixta, en una situación de primarias abiertas, les da la posibilidad de
dirimir candidaturas y solucionar también los problemas internos, digamos, los problemas internos, las diferencias internas que existen en cada uno de los partidos. ¿Lo ves viable esto? Yo lo veo viable y me parece que hay que encontrar una organicidad, ¿sí?, para darle viabilidad a la propuesta de Juntos por el Cambio. Ese proceso de discusión que está en la coalición y que no se puede negar acerca de la visión de lo que hay que hacer, se tiene que debatir. Y esa discusión tiene que ser virtuosa, no solamente para quienes van a ir a votar a la interna, para el país, que ya anticipe un debate sumamente importante, ¿sí?, y que le sirva a los ciudadanos. Y eso es lo que hay que hacer. Yo lo he planteado con mucha claridad. Si Juntos por el Cambio no puede resolver este intríngulis de una manera razonable, no podemos gobernar la Argentina, ¿sí? Porque ¿cómo vamos a hacer con los grandes desafíos que vienen por delante? Que una selección de candidatos en la coalición es una cosa nimia al lado de todo eso, ¿sí? Y yo digo, yo tengo una idea, por eso que creo que es transversal, acerca de lo que hay que hacer y que es incluso antes de que exista esta definición que a mí no me gusta de los halcones y demás. Yo soy opositor a este gobierno, ¿sí? Un opositor categórico, concluyente, nítido, claro, con una trayectoria siempre en el mismo sentido, opositor desde antes que exista el término halcón y todas estas definiciones. Yo creo que la continuidad del kirchnerismo en el poder es catastrófico para la Argentina y que nosotros no podemos ganar y hacer un siga-siga, vamos viendo, acá no pasó nada, vamos incorporando desde cualquier lugar porque hay que ser generoso y extender la mano. Yo creo en los cambios de fondo. ¿Qué se va a hacer con la mafia sindical? ¿Qué se va a hacer con la reforma previsional y con los jubilados? ¿Qué se va a hacer con la reforma política? ¿Qué se va a hacer con la coparticipación? Hay propuestas. Pero claro. Recién Leandro te marcaba el exabrupto que tuvo Patricia Bullrich con Felipe Miguel, bueno, que eso es lo que más trascendió porque, bueno, mediáticamente es algo que llama la atención, ¿no? Digamos, una dirigente diciendo te voy a romper la cara a otro dirigente político. Pero días atrás, Facundo Manes, que hasta hace poco parecía ser el que unificaba todo el radicalismo, yo creo que bajó un poco la expectativa que había sobre él, habló del gobierno de Mauricio Macri cuando dijo que hubo populismo institucional. Y eso no cayó bien. O sea, más allá que lo podés criticar, que bueno, perdió las elecciones, que le fue mal económicamente, lo del populismo institucional no cayó bien incluso en otros partidos que no sean el PRO, como la coalición cívica, incluso en algunos radicales también. ¿Cómo lo viste vos esto? ¿Coincidís con lo que dijo Manes? No, yo no coincido y he tomado posición públicamente, le he contestado. También a Larreta cuando dice que hay que cerrar la grieta y no define qué es eso, ¿sí? Cuando hablan de pactos históricos y pactos con la Moncloa y no se sabe para qué. Yo no creo que el futuro de la Argentina sea reciclando el pasado, ¿sí? Y reciclando dirigentes que tienen que rendir cuenta con la justicia. Pero lo que decís de Manes se da de patadas con lo que uno como idea, porque no se trata de Manes, volvemos a lo mismo. Sí. Yo estoy en contra de quienes mantienen esas posiciones porque son contrarias a la idea que he sostenido desde hace 25 años. Mirá, Daniel, si me apurás, yo te tengo que decir que Manes cuando empieza a decir esas cosas, está 5 minutos, pareciera, de decir que Milagros Sala es una presa política. Y fíjate la paradoja de la Argentina. Cristina está a 2 minutos de decir que la Argentina la gobierna Alberto con Juntos por el Cambio. Algo está pasando que no está bien en la Argentina acerca de la nitidez de los espacios. La oposición en el mundo, por definición, no es un rol, no es una pose, no es una función, es un órgano vital de la democracia. Es necesario que haya oposición. La oposición no está para hacer sostenimiento de los oficialismos, está para garantizar una alternativa superadora frente a una realidad que define como negativa. ¿Vos tenés candidato?
Mi candidato del radicalismo, por estas ideas que uno tiene, y uno lo ha dicho 2020, esta declaración, yo creo que Cornejo es el hombre que ha hecho mérito para ser candidato en el radicalismo, ha gobernado una provincia que la ha modificado, la ha modernizado, tiene ficha limpia, extinción de dominio. Yo quiero que la Argentina se parezca más a Mendoza que a Santa Cruz y a la provincia de Buenos Aires, a Formosa, pero también coincido con dirigentes del PRO que sostienen posiciones idénticas, como puede ser Patricia y el mismo Macri. Yo creo que la propuesta de Macri, por eso que a mí me hace ruido cuando buscan que se aparte, que ya quieran... Bueno, hoy Ritondo dijo, los candidatos del PRO, los precandidatos son Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich. Todo el mundo dio por entendido que Macri se había bajado. Algunas consultas que hicimos con el entorno de Macri dijeron, mira, no se bajó porque no se subió todavía. O sea, están dejando el para qué, ¿no? Abierto. Yo lo que digo que es un disparate que un dirigente de Juntos por el Cambio insinúe apenas que el problema de la Argentina es Macri o si Macri va a ser candidato. Álvaro, gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir a un breve corte y cuando volvamos vamos a estar con un abogado, representante de los familiares del atentado a la AMIA, ¿no? Que con él vamos a hablar por qué hoy en la audiencia frente a la Cámara Federal de Casación están pidiendo que la causa del memorándum con Irán vaya a juicio oral, algo que en primera instancia un juez federal había desechado, pero tienen expectativa con que la Cámara Federal lo abra y cuáles son y por qué. Ya volvemos. Bueno, en un fallo en primera instancia, el juez Rafecas había desechado la causa del memorándum con Irán, a pesar de que mientras duró todo el proceso hubo prisiones preventivas, una causa en la cual estaban procesados Cristina Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman, pero también Luis Delía, Fernando Esteche, bueno, varias personas incluso que habían estado detenidas porque en esa causa se entendía que en el memorándum con Irán habían arreglado con Irán, por ejemplo, que se caigan las alertas rojas, que era lo más importante de ese memorándum, por el cual aquellos que para la justicia argentina eran autores materiales o intelectuales de la voladura de la AMIA pudieran no ser requeridos por la Interpol. Bueno, esta causa tuvo mucho trajín, de hecho quien hace la denuncia fue el fiscal Alberto Nisman, ni hablar que terminó asesinado, bueno, todo lo que concierne a la misma, pero había quedado como que no había mérito suficiente como para poder llevar adelante el proceso. Los familiares de la AMIA fueron a la Cámara Federal de Casación junto con la DAIA a pedirle a la Cámara de Casación que ordene al juzgado abrir esa instancia para que exista un juicio oral. Sobre este tema vamos a hablar con el siguiente invitado. Se trata de Tomás Farine Dugan, que es abogado y representa a los familiares de la víctima de la AMIA. Doctor, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, hoy estuvieron en la audiencia, ¿no? Donde ustedes les presentaron a la Cámara Federal de Casación, bueno, esto es un trámite que viene de hace mucho, pero hoy formalmente el pedido de apertura de juicio oral en la causa del memorándum, que ya estaba como olvidada para los medios, como que ya creo que fue el juez Rafecas, ¿no? Que había desechado la posibilidad de avanzar. Sí, en realidad fue así. El juez Rafecas lo que hizo fue archivó la denuncia. Después de eso, la DAIA, por un lado, y nosotros, por otro lado, logramos que se reabra esa denuncia y que se empiece a investigar. Porque el juez Rafecas lo que había hecho era no investigar. Es decir, lo que había dicho es que no había nada que investigar. Esto tuvo llamado a indagatoria, procesamiento, confirmación de procesamiento por Cámara, por casación penal, por la Corte, y llegó a la etapa de juicio. Y en la etapa de juicio, sorteado el tribunal oral, ofrecida la prueba por las partes y demás, el tribunal oral decide primero hacer una audiencia multipropósito, que no existe en el código, inventan un procedimiento para poder tratar unas nulidades, rechazan esas nulidades, pero deciden que lo que se debía debatir no era delito, porque había prueba nueva
que demostraba que esto era así. ¿Cuál era la prueba nueva? En realidad no existía prueba nueva. Era un informe de Interpol que decía cosas que ya se sabían, que ya estaban presentadas en la causa. Básicamente que el memorándum no hizo que caigan las alertas rojas. Bueno, Ronald Noble, que era director de Interpol, a través de declaraciones públicas, dijo que él iba a declarar en la causa diciendo que nunca habían pedido que caigan las alertas rojas. Claro. Esto no iba a pasar. Es decir, si lo que estaban buscando era que Timerman le pida a Ronald Noble que caigan las alertas rojas, bueno, eso no lo íbamos a encontrar en ningún lado. Lo que sí hay... Nos llamó la atención que Ronald Noble estaba interesado en declarar. Sí, eso llamó mucho interés. Mucho la atención. De hecho, se presentó con un escrito en la Cámara, firmado por él, asesorado por Moreno Campo, donde decía estas cosas, justamente cuando la Cámara tenía que decidir si confirmaba o no los procesamientos, lo que también llamó mucho la atención, porque en realidad un funcionario de un organismo internacional que se presente en una Cámara por un proceso donde se está procesando, en fin, llamó mucho la atención. Ahora, él se ofrecía como testigo en eso, decía que todo lo que estaba diciendo lo iba a decir como testigo. Resulta que Interpol dice que no puede declarar como testigo a Ronald Noble, salvo que los órganos que corresponden de Interpol lo habiliten a declarar. Es decir, Ronald Noble cuando se ofrecía como testigo, porque Ronald Noble no desconoce los reglamentos internos de Interpol. O sea, él hace una declaración pública que va a tener impacto mediático, pero él sabía interiormente que no iba a poder declarar. Y lo que no acredita el tribunal no cuenta en la causa. Claro, entonces el tribunal intenta hacerlo declarar. Cuando responde esto Interpol, dicen, bueno, no puede declarar, entonces no puede haber juicio. Bueno, en realidad, primero, Ronald Noble no es una especie de... Dios bajado del Olimpo, que es el que va a decir qué es la verdad. Digamos, era un testigo más, había 300 testigos por un lado. Por otro lado, nunca dijo Interpol que no podía declarar, dijo que los organismos correspondientes tenían que decidir si podía declarar o no, cosa que nunca dijeron si esto iba a pasar o no. Pero lo más grave de todo es que el tribunal oral dice, bueno, yo sobreseo porque acá hay prueba nueva que determina que este hecho no es delito, porque en realidad nunca pudo generar el efecto que es... Incluso dijeron que había sido aprobado por el Congreso de la Nación, ¿no? Sí, claro, y fue aprobado por el Congreso de la Nación. Por un lado, esto es contradictorio, porque dice, por un lado hubo una ley, por otro lado dicen, bueno, en realidad Irán no había hecho los trámites necesarios para que esto pudiera ser aprobado por el órgano legislativo iraniano, cosa que es falsa, porque Irán... Creo que el único exhorto que respondió en toda la causa AMIA fue en esta causa, diciendo que para ellos el tratado internacional está válido, está en vigencia, que ellos aprobaron este tratado y que tuvo comienzo de ejecución. Por lo tanto, ese argumento es totalmente falso. Bien, además, siguiendo la tesis de la querella de que había un plan o un acuerdo para bajar las alertas rojas, ¿los diputados y senadores que votaron a favor del memorándum no son penalmente responsables? Lo que se demostró, de hecho, nosotros pedimos que declare Alberto Fernández, cuando todavía no era presidente, porque él había dicho en un programa que él sabía que se había pedido que se votara en tal sentido. Y esto en realidad lo dijeron algunos diputados, los que dentro del bloque de Juntos por el Cambio, de Frente de Todos, votaron en contra, claro, exactamente, votaron en contra del proyecto, los abstuvieron, declararon que en realidad les habían pedido que tenían que, a libro cerrado, aprobarlo, porque había una orden del Ejecutivo. Entonces, esto era así, es decir, se bajó la orden, acá no hubo ninguna discusión parlamentaria, se bajó la orden de que esto se tenía que votar. Eso se llama disciplina partidaria en política. Sí, bueno, está bien, pero acá se pidió, con esta disciplina partidaria, lo que se pedía era que se aprobara un tratado internacional que tenía como objeto encubierto lograr que los imputados iraníes obtuvieran impunidad. Y que cayeran las alertas rojas. ¿Por qué decimos que se estaba pidiendo que cayeran las alertas rojas? Ellos nos dicen, bueno, acá hay una nota de Timerman que decía que en realidad este tratado internacional enviado a Interpol no debía modificar el estatus de las alertas rojas. Pero lo que no mostraban era la otra nota, la que habían firmado con el canciller iraní, que resultaba de la cláusula 7 del memorándum, donde le decían a Interpol que a partir de ese momento Irán y Argentina iban a tratar la cuestión AMIA de manera bilateral. ¿Qué quiere decir eso? Que Interpol debía correrse. Y esto ya había antecedentes de Interpol, que cuando Interpol tomaba conocimiento que los países trataban la cuestión de manera bilateral, hacían caer las alertas rojas. Ya había pasado entre Francia y Nueva Zelanda, por ejemplo. Otra gran mentira que se desvirtuó de las defensas es que solamente el juez de la causa podía hacer caer las alertas rojas, que no podía, que si no se lo pedía el juez de la causa, las alertas rojas se demostró que era falso. Se demostró que la causa, pero no por antecedentes, la causa AMIA. La causa AMIA, cuando se declara la nulidad,
Ronald Noble hace caer las alertas rojas. No se lo pidió ningún juez argentino. Él ha hecho caer las alertas rojas porque se había declarado una nulidad en la causa AMIA. Doctor, ¿qué entre esa nulidad del juicio que se tomó con este tribunal oral y este pedido a la Cámara Federal de Casación para que se realice el juicio oral, ¿ustedes aportaron algo nuevo? ¿Pasó algo que pueda hacer cambiar de opinión al tribunal? En realidad, es decir, le dimos argumentos explicándole que el artículo 361, que es el que se quiso usar el tribunal oral para dictar un sobreseimiento, cosa que está limitado a casos muy, muy particulares, es cuando aparece el muerto. Es decir, cuando yo estoy imputando un homicidio y aparece la persona muerta. Es decir, así de burdo tiene que ser. En este caso no se da ni de casualidad. Pero al margen de eso, bueno, en dólar futuro, que es el antecedente que utilizó el tribunal oral para decir que en realidad acá debía dictarse un sobreseimiento, Casal pidió que se revoque. El procurador hace poco, hace 15 días pidió que se revoque y, bueno, y que esto, que se vaya al juicio oral en la causa de dólar futuro. Aclaro que la causa de dólar futuro sí tenía una cuestión que podía ser entendida como hecho nuevo. La carta orgánica del Banco Central. Exactamente, bueno, que se presentó y además había una pericia que se presenta, que no estaba en instrucción, que se presenta en la etapa de juicio, bueno, en fin. Acá no hay prueba nueva. Acá se está tratando de decir que es prueba nueva, prueba que ya se conocía y que se valora durante la instrucción. Y lo que hicieron es generar una especie de montaje de juicio oral. Se hizo una especie de audiencia que ellos denominaron multipropósito, que parece una especie de licuadora, digamos. Uno no sabe muy bien qué quiere decir multipropósito, porque les digo, no está en el Código Procesal Penal. Si a ustedes les pasa algo y tienen que ir vayan a pedir una audiencia multipropósito a ver si la dan, no se la dan a nadie. Bueno, hicieron esta audiencia multipro y después vino el sobreseimiento. Esto fue una especie de parodia de juicio oral para poder sobreseer sin hacer el juicio. Ahora creo que el 22 o el 24 de noviembre va a declarar Jaime Estiucio en la causa que se investiga el asesinato, la carátula dice asesinato, por eso decimos, del fiscal Alberto Nisman. Supuestamente para aclarar o aportar algo nuevo. Si se avanza en el esclarecimiento del asesinato del fiscal Alberto Nisman, ¿puede motorizar esta causa también? Sí, porque en realidad podría ser dos cosas paralelas. La Cámara, hay una resolución y una resolución de Cámara donde establecieron que lo que ocurrió con Nisman fue un homicidio, no una muerte, un suicidio porque estaba deprimido. La carátula dice homicidio. Exactamente, pero además esto está falta saber el móvil y quién. Exactamente, pero la prueba sustenta que fue un homicidio. Ahora, también está dicho por la Cámara que el homicidio fue originado en esta denuncia, en la que denuncia del memorándum. Entonces, claro, hay una interrelación clarísima. Hay que ver qué resulta de la prueba que está produciendo en este momento Tayano para saber si eso tiene un impacto en la causa del memorándum. Lo que sí, no hay ninguna discusión, es que esto tiene que ir a juicio oral. Y yo no le estoy... A ver, yo no sé cómo terminará un juicio oral, porque si lo supiera no me dedicaría al derecho, estaría comprando una boleta de loto. Yo la verdad no sé qué va a pasar en un juicio oral. No sé si se va a ganar ese juicio oral. Lo que les digo es que ese juicio oral se tiene que hacer. No puede terminar esta causa tirada a la basura de esta forma. Hay unos personajes involucrados. Uno dice, bueno, en un acuerdo entre países, el memorándum, vamos a suponer que tiene ilegalidad, que favorecía a quienes violaban en definitiva a la independencia del Poder Judicial, porque le estaba avalando a Irán la caída de las alertas rojas, algo que la justicia argentina había decidido sostenerla porque sabía quiénes eran los responsables intelectuales y materiales del atentado a la AMIA. Pero aparecen personajes menores, como Khalil, como Luis de Lía, como Esteche, que viajaban a Irán y venían, que estuvieron presos incluso en esta causa. ¿Esto se debe a que había una diplomacia paralela? Sí, claro. Esto se llevó... ¿Vas a saber lo que hacía la Cancillería por abajo? ¿Había una diplomacia de amigos? Toda la cuestión vinculada a cómo se llegó a este memorándum y quién lo hizo. Mire, ¿quién hizo el memorándum? Es decir, ¿quién redactó este memorándum? Eso es un misterio hasta hoy. Es una cosa que se tendría que velar en el juicio. La sospecha es que fue Irán. ¿Por qué? Porque no hay un solo mail de intercambio entre las personas de Cancillería y los funcionarios iraníes para discutir los términos de este memorándum. Todo se hizo de forma clandestina, es decir, no se utilizaron los canales de Cancillería habitual. Los embajadores, por ejemplo, se enteraban que había llegado el canciller Timerman cuando se había ido porque salía en los medios, no pasaba ni por la embajada argentina, en Suiza, por ejemplo. Entonces, claramente se hizo de manera absolutamente clandestina esto. Y se utilizaron figuras marginales, como la de Lía, la de Khalil, la de Esteche, para generar una comunicación con Mohsen Rabbani, que era el cerebro del atentado a la AMIA. Fíjense que agregado cultural en la Embajada de Irán en Argentina. Así es. Bueno, siempre, en general, entre todas las llamadas que hubo entre nuestra actual vicepresidenta y, por ejemplo,
del IA, generalmente antes o después había una llamada a Mohsen Rabbani. Esto ocurrió en muchos casos. Entonces, la sospecha es que lo que estaban haciendo era utilizando personas marginales como puentes para poder generar una conversación sobre el memorándum. La última, doctor, y le agradezco mucho su visita. ¿Está obligado el tribunal, la Cámara de Casación, en expedirse antes de fin de año o lo puede hacer el año que viene? Mire, en teoría, lo podría hacer el año que viene. Yo creo que va a haber una resolución antes. Siempre, antes de la feria. Sí, el 24, de hecho, hay otra audiencia más donde todavía tienen que alegar el resto de las defensas y el fiscal de Luca, que en realidad el fiscal de Luca desistió del recurso fiscal. Claro. Acá hubo, además de los recursos de las querellas, hubo recurso fiscal. El Ministerio Público estuvo ausente, se bajó de la causa. Exacto. Lo que hizo el doctor de Luca fue desistir del recurso de casación interpuesto por el fiscal de juicio. Claro. Y ahora va a venir a la audiencia. La verdad que no entiendo para qué, porque no sé si puede además, porque en definitiva si él desistió de un recurso, claro, no debería estar en la audiencia. Pero probablemente en diciembre tengamos un sí o no por la apertura de juicio. Probablemente. De todas maneras, lo hablamos hoy en la radio con el doctor, esto termina en la Corte Suprema, porque si ustedes obtienen un fallo favorable, la defensa de los querellados va a apelar a la Corte Suprema. Y si ustedes obtienen un fallo negativo, ustedes van a ir a la Corte Suprema. O sea que esto va para largo. Para el año que viene como mínimo. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Un gusto tenerlo en el programa. Igualmente. Bueno, se está desarrollando la cumbre de cambio climático en Egipto. El Canal de la Ciudad tiene a nuestra periodista especializada, Thaís Gadea Lara, que está en Egipto, siempre cubre estos eventos, porque el tema del cambio climático también es una política pública que hay que cubrirla y hay que saber para dónde va el mundo en estos temas. Estuvo trabajando, por supuesto, para el canal y nos dejó esto que vamos a ver ahora. En la tercera jornada de la COP27, la presencia latinoamericana continuó a cargo del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Convocó un evento para anunciar su intención de conformar una alianza entre los países de la región latinoamericana que tienen responsabilidad territorial sobre la Amazonía a fin de trabajar en conjunto en pos de la restauración de la Amazonía. Petro destacó que garantizar la conservación de la Amazonía es parte fundamental de la acción climática. Se espera que sobre este tema se realice una reunión formal entre los presidentes de estos países a principios de 2023, fecha en la que Lula da Silva ya será presidente de Brasil. Además, en el evento, Petro volvió a referirse a la cuestión de que los países en desarrollo necesitan de financiamiento por parte de los países desarrollados y de los países más emisores. Entre ello, también mencionó esta necesidad de cambiar la arquitectura financiera internacional para que, por ejemplo, el FMI destine un programa al canje de deuda por acción climática. Algo que podría funcionar así como que un país que tiene una deuda no devuelva parte del porcentaje de esa deuda financiera y lo destine a políticas de acción climática en su país. Sobre esto le pregunté al presidente de Colombia, Gustavo Petro, luego del evento. Ayer en su discurso en el Decálogo habló de la necesidad de un canje de deuda por acción climática. ¿Cómo espera trabajar con otros países, por ejemplo como Argentina, que el presidente Alberto Fernández habló también de este tema para que eso sea una realidad? Tiene que haber una posición unificada. La voz, como lo puedes comprobar en estos eventos, de los presidentes cuando estamos solitarios, pues se escucha y no se entiende y no pasa a acciones efectivas. Solo la unificación de grandes bloques mundiales puede permitir transformar la inercia que hoy existe alrededor del tema climático. Y América Latina tiene que unirse, cruzada por intereses diferentes, por economías que dependen en mucho de la economía fósil del mundo. No ha sido lo suficientemente vanguardia en la humanidad para que las acciones alrededor del cambio climático se den, se presenten, se vuelvan realidad. Yo creo que América Latina tiene que juntarse en una sola voz. Y uno de los temas de consenso que podría unificarnos, incluso con África, con parte del Asia, es el cambio de deuda por acción climática, por políticas financiadas de adaptación y mitigación de nuestros propios presupuestos si liberamos espacios que hoy se dedican a pagar deuda. Y el Fondo Monetario Internacional tiene ahí un papel que cumplir, liderado por los grandes países desarrollados del mundo. Aquí es donde existe la opción del pacto climático. No necesitamos que nos regalen
el dinero de los presupuestos de los países ricos. Necesitamos es que se libere del pago de deuda a muchos de los países pobres, a todos los países en desarrollo, para que ese dinero que hoy va hacia el sector financiero vaya hacia la acción climática y se convierta en adaptación, se convierta en mitigación real de las causas de la crisis climática. Lo dicho por Petro, sumado también a las expectativas que generan otros nuevos gobiernos de la región, pueden marcar un nuevo rumbo para América Latina en el que, a pesar de las diferencias, los países hagan de la acción climática el interés común para trabajar en conjunto. Bueno, muy bien, esta es la cobertura de la Cumbre de Cambio Climático que tiene el Canal de la Ciudad con Thaís Gadealara en Egipto. Pero hoy se están desarrollando, todavía no sé si hay resultados, Leandro, las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos. Sí, están cerrando las urnas en algunos estados, en otros todavía se vota. Recordemos que en California recién va a cerrar a la 1 de la mañana Argentina por la diferencia horaria. La lucha está por el control del Senado, Daniel. ¿Por qué te digo esto? Porque la Cámara de Representantes ya todas las encuestas están descontando que los republicanos van a controlar esa Cámara. Actualmente está bajo control demócrata, que ahí ganarían los republicanos. Pero la lucha está en el Senado, donde en la actualidad los demócratas tienen 50 bancas, los republicanos también 50 bancas, desempata siempre la presidencia del cuerpo, que es Kamala Harris, la vicepresidenta. Entonces los demócratas tienen una especie de control virtual sobre el Senado. Bueno, los republicanos están poniendo en juego 21 bancas en el Senado en esta elección, los demócratas 14. ¿Qué pasa? Que esas 21 bancas que ponen los republicanos en juego, es muy probable, según lo que dicen las encuestas, que las ganen los republicanos. Es muy difícil, los demócratas se están corriendo de atrás. Con lo cual, de las 14 bancas demócratas en juego, los republicanos necesitarían ganar una sola para tener mayoría en las dos cámaras. A ese punto está hoy lo que están adelantando las encuestas. Todavía no tenemos datos oficiales porque todavía no se escrutó, pero bueno, un panorama muy, muy difícil para los demócratas en el Congreso de acá a los próximos 2 años. Y el dato importante de lo que está pasando en el bando republicano. Donald Trump, hoy, que no es candidato en estas elecciones, votó en Florida, que es donde tiene la residencia, a favor del candidato a gobernador de ese estado, Ron DeSantis. Ron DeSantis es un precandidato para disputarle la interna a Donald Trump en 2 años, en 2024. ¿Qué dijo Trump cuando fue a votar? Dijo, si Ron DeSantis es candidato a la presidencia, tengo muchas cosas para decir de él. Como una especie de amenaza pública de que no me juegue la interna porque si no lo voy a destrozar públicamente. Un líder, Donald Trump, que todavía es muy popular dentro de la base electoral republicana. Una pregunta, Joe Biden, vamos a suponer que este es primer y único mandato, que podría ser. ¿Tiene Kamala Harris es la que lo podría suceder? ¿Es la que mejor mide dentro del Partido Demócrata? No es la que mejor mide, pero la especulación en 2020, cuando fue la campaña y él la designa como candidata a vicepresidenta, era esa. Era que ella iba a ser la candidata. Lo que pasa es que Biden y los mismos demócratas están muy mal en las encuestas por el tema de la economía, la inflación. Es la inflación más alta en los últimos 40 años. Así que ese interrogante de quién va a ser candidato demócrata también está en el aire. Está abierto. Bueno, nos estamos yendo. Gracias por habernos acompañado. Mañana a 9 de la noche, 21 horas, aquí en el Canal de la Ciudad. Te contamos todo lo que sucede en Argentina y en el mundo con esto que es Hoy Nos Toca. Hasta mañana.